OVA. La melodía del guerrero. Mientras los protagonistas, Goku, Ubi y Vegeta, entrenaban como de costumbre, en la Tierra las cosas seguían en calma. Bulma, la supergenio de Capsule Corp, se encontraba monitoreando unos sensores espaciales que tenía por toda la galaxia del norte, esto gracias a la patrulla galáctica. Esto es, sumamente extraño, pensó para sus adentros, al ver cómo detectaba una señal, no era ki o algo parecido, tampoco magia conocida, puesto que tenía fluctuaciones de energía, como si se tratara de una vibración o reverberación de un instrumento musical. Piccolo, quien se encontraba en el palacio de Kamisama, después de recibir una llamada de la científica preocupada por si lo que vio sea una amenaza, Piccolo sintió un ki acercarse, no tan monumental como el suyo o el de Gohan, pero lo suficiente como para vencer incluso a Super Buu. Piccolo le pidió a Bulma las esferas del dragón para traer aquella presencia a la Tierra, la científica se exaltó por la sorpresa de dicha petición. El Namekiano le explicó que no sintió un ki maligno y si reveló su posición voluntariamente, tal vez necesitaba su ayuda. Bulma dudó por al menos 10 segundos antes de aceptar definitivamente, viajó al hogar de la científica en la capital del oeste, ahí lo recibió Trunks y Goten, este último se encontraba de visita, el primero le dijo que estaba al tanto de la situación, y debido a ello aquellos decidieron acompañarlo. Luego de esperar una media hora desde la llegada de Piccolo a la corporación, este usó las esferas con la intención de teletransportar a aquel enigmático sujeto. Una vez el dragón cumplió el deseo, un haz de luz apareció como una columna y una vez se dispersó una figura de piel blanca, cabello anaranjado, aura entre rúnica y armoniosa, aquel guerrero se presentó como Tapión y preguntó lo siguiente. ¿He de confiar en ustedes? Con voz solemne. Tal vez, depende de cuál sea tu objetivo, respondió Piccolo con tono serio. No soy enemigo, ni mucho menos, de hecho estoy buscando ayuda, dijo Tapión con un aire de angustia. Después de eso tuvieron una charla rápida, en la cual Goten y Trunks también participaron, Tapión tocando su ocarina les narró una historia, su propia historia. Hace siglos, hubo un planeta, Konaps, mi tierra natal, me crié sumido en el arte, tanto la esgrima como la música, no obstante, hubo un culto, sacrificaban inocentes para alimentar a un monstruo, aquella bestia era Hildegard, yo y mi hermano, Minosia luchamos contra la criatura calamitosa, hasta que, Hildegard se cobró la vida de mi hermano, yo de un arranque de ira logré sellarlo dentro de mi propio cuerpo como recipiente, no obstante, solo fue la mitad de la esencia del monstruo, esto debido a un corte horizontal con la espada valiente. Finalmente desperté, en el medio del espacio, dentro de una esfera de energía mágica, hace tan solo unos pocos días, las únicas pertenencias que quedan de mi antiguo mundo son esta espada y esta ocarina. Piccolo escuchó atentamente aquella historia, y preguntó, ¿por qué necesitaba su ayuda? Tapión miró el suelo con terror, puesto que respondió diciendo que sintió aquel ki gigantesco de Hildegard una vez más, además su música sagrada lo atrajo a este planeta. Trunks quedó fascinado con la historia del Konaxiano, tanto que le hizo una promesa, él mismo acabaría con la amenaza que tanto atormentó a su gente, de hecho, metió a Goten en el asunto diciendo que ellos juntos lo lograrán, Son Goten dijo que no tenía de otra, Trunks le golpeó con el codo, en señal de que se callara. Oye, podría ser un gran amigo, tal vez tenga más historias geniales, le susurró Trunks con emoción. Tapión fingiendo que no escuchó, continuó dándole información a Piccolo. Está destruyendo planetas en la galaxia del sur, fue lo que escuchó Piccolo y Tapión dentro de sus cabezas, se trataba de Kaiosama, quien estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, le encomendó al Namekiano que venciera al monstruo, Piccolo suspiró y aceptó finalmente, Tapión se alegró después de bastante tiempo. ¿Y cómo funciona esa esfera que te protegía? Preguntó Goten. La invoco utilizando mi ocarina, usando mi música sagrada, respondió el Konaxiano llevando sus labios al instrumento. Una melodía angelical hizo aparecer la esfera, todos subieron y finalmente partieron hacia el lugar de donde provenía aquel ki descomunal. Aquella esfera viajaba más rápido que una nave convencional, Piccolo mantenía el silencio mientras que los otros dos híbridos Aiyan agobiaban con preguntas a Tapión, este último solo podía pensar en qué ocurrió durante tantos años, y por qué no lo recuerda. El viaje se estaba volviendo largo, Trunks lanzó una pregunta que fue como una piedra angular para el Konaxiano. Le dijo, ¿qué ocurrió exactamente en la lucha contra Hildegard? Tapión respondió amable pero seriamente con una frase, fue una batalla descarnada, prácticamente todos los habitantes de mi tierra fueron aniquilados, una vez sellé a aquel monstruo dentro de mí, un sacerdote, el último que quedaba me bendijo con la inmortalidad, siempre y cuando Hildegard permanezca conmigo.
Trunks quedó aún más fascinado con el Salvador de Konoha. Así durante todo el camino fueron conversando, desde eventos pasados hasta vivencias cotidianas. Pronto Tapión empezó a sentir profunda comodidad con sus nuevos compañeros. La voz entrecortada de Tapión llamó la atención de los presentes. ¿Qué sucede?, le preguntó Piccolo. La respuesta fue inesperada. Llegamos, respondió con un semblante de preocupación notable. Piccolo preguntó que tenían que ir a la galaxia del sur, todavía no salían de la del norte. Tapión aterrizó su esfera en un planeta con atmósfera respirable, los presentes salieron a explorar. Todo el terreno visible estaba inhóspito, volaron por la zona, esperando encontrar algún residente o incluso a la monstruosidad, volaron hasta que vieron a un sujeto encapuchado. Una vez Tapión y el resto aterrizaron cerca del hombre, observaron cómo este tenía un semblante de terror. El sujeto se quitó la capucha y se presentó como Oi. Tapión se puso en guardia al escuchar ese nombre. Piccolo lo notó y le preguntó al sujeto de piel rojiza, ¿por qué era el único habitante de ese planeta? Oi respondió que tenía amnesia, no recordaba cómo llegó a ese lugar. Piccolo no le creyó nada, Tapión aún menos. Ante la negativa, Oi puso semblante serio y alzó los brazos, en señal de hechicería. Los 4 guerreros se pusieron en posición de pelea rápidamente. El hechicero invocó lo que él proclamaba como bestias armónicas, unas criaturas hechas de magia que parecían reverberar en una frecuencia desconocida. Piccolo trató de acabar con Oi directamente, pero una barrera sónica impedía el impacto de los ataques de Ki. Trunks y Goten fueron a por las bestias y no pudieron hacerle el más mínimo daño. Ilusos, el Ki ordinario no logrará siquiera tocar a una criatura hecha al 100% de Ki armonía, declaró el sujeto de piel rojiza. Goten y Trunks quedaron perplejos con lo dicho. ¿Cómo se supone que dañarían a bestias así? La respuesta estaba frente a sus narices. Tapión, el héroe de Konoha, empezó a tocar su ocarina con una canción angelical. Las criaturas que el hechicero invocó, no solo se calmaron, sino que también empezaron a reverberar al mismo ritmo. Oi se enfureció al ver cómo sus esbirros fueron neutralizados, decide que aquellos eran una amenaza de un nivel mayor. El hechicero de piel rojiza reveló una verdad impactante, puesto que les dijo que Hildegard seguía libre. Tapión respondió que aquello era imposible, Hildegard seguía preso en su cuerpo. Eso es, tú eres el monstruo, exclamó Oi apuntando al héroe. No, eso no puede ser cierto, murmuró sudando frío. De pronto Oi sacó de su abrigo una flauta ancestral, con la cual tocó una tonada infernal, parecía el canto de un demonio. Goten se retorcía cubriéndose los oídos. En cuanto a Tapión, aquel entró en un trance inducido por aquella melodía, su cuerpo empezó a cubrirse como si estuviera empezando una metamorfosis. Oi usó su flauta y su magia para traspasar su mitad de Hildegard. Oi era uno de aquellos sacerdotes de hace siglos, uno obsesionado con la destrucción del monstruo. Debido a ello aprovechó que la bestia fue partida a la mitad para sellarla dentro de su cuerpo. Después de tanto tiempo, Hildegard se alzará nuevamente, dijo riéndose el hechicero. Trunks trató de calmar a Tapión para evitar su transformación. El konohasiano, con un semblante de horror y preocupación, le dijo a su nuevo amigo que acabara con él y así tal vez podrían vencer al monstruo. Eso jamás, te ayudaremos y saldrás de esta pocilga con vida, respondió el híbrido. Goten se movió discretamente a espaldas del maligno sujeto, y sin que se diera cuenta golpeó una de las manos del mismo, haciendo que éste soltara su instrumento musical, quebrándose en el instante que tocó el suelo. Oi rió y dijo que ya no le hacía falta, Hildegard ya estaba por salir a jugar. Tapión saltó alto para que el monstruo no aplastara a nadie. En ese momento, Hildegard apareció. Trunks y Goten se transformaron en Super Saiyan y volaron para atacar al monstruo. Piccolo por su parte, trató de utilizar de nuevo la técnica que usó junto a Gotenks, la granada infernal. No obstante, cada uno de los ataques fueron absorbidos por el cuerpo de Hildegard, o al menos eso parecía. Era como si el cuerpo del monstruo se volviera una densa niebla para que los ataques no lograran impactar. Ten cuidado, podríamos dañar a Tapión ahí dentro, dijo Trunks mientras trataba de golpear al bestialidad. Tengo una idea, señor Piccolo, por favor use esa técnica en la que ha estado trabajando, proclamó Goten al descender su vuelo y aterrizar cerca de donde Tapión se transformó. Piccolo refunfuñó que era un secreto y pronto llevó sus dedos a su frente haciéndole caso al híbrido.
Trunks captó las señas que hizo su amigo y compañero, por lo que empezó a distraer al gigantesco monstruo, mientras que Goten agarró la ocarina, la llevó a sus labios, y empezó a tocar el instrumento musical. El sonido que intentaba replicar la melodía del héroe conaxiano, no se parecía en lo absoluto, pero aún así hacía vibrar al gigante insectoide. Trunks aprovechó aquel momento donde Hildegard estaba desprotegido para atacar sus ojos, impidiéndole ver sus movimientos. Trunks también descendió al suelo, agarró la espada y le preguntó a Piccolo si estaba listo, respondiendo que así era. Piccolo utilizó una versión mejorada del Macanco Sapo, una que cambiaba de trayectoria para acribillar por todos los ángulos a su oponente. Hildegard se retorcía antes de zafarse de la música inferior de Goten. En ese momento Trunks vio una apertura, lanzó la espada como si fuera una jabalina, en el lugar preciso donde se encontraba Tapión, era como si tratara de matarlo. No obstante, antes de que éste fuera apuñalado por la espada valiente, su brazo derecho se alzó agarrando aquella arma. Tapión despertó a base de pura fuerza de voluntad. El hechicero, quien se encontraba huyendo confiado de su victoria, se percató que el ki armonía de Hildegard cambió, se unificó con Tapión, puesto que el héroe de Konoha logró domar al monstruo. Hoy se detuvo en seco, sudando se dio cuenta que sus planes fracasaron rotundamente. En ese momento, Hildegard se deshizo. Tapión se percató que el monstruo nunca se trató de él mismo. La esfera volvió, y tomando una forma humanoide extrañamente familiar, habló. «Hermano, ¿lo lograste?», fueron las palabras que dijo el espíritu de Minosia. Aquel fue quien salvó a Tapión de una muerte inminente y ahora lo acompañará por siempre. Tapión se aguantó las ganas de llorar, solo logró decir entrecortado, «un no hay de qué solemne». Tapión se percató que el monstruo Hildegard ahora se encontraba bajo su voluntad inquebrantable. Decidió en ese mismo lugar que prometía usar el poder que se le otorgó por la justicia. Las bestias armónicas les avisó que aún quedaba una alimaña por eliminar. Los guerreros siguieron a las criaturas hasta encontrar a Oi, parado cerca de un acantilado. Lo lograron detener antes de que pudiera saltar. Tapión lo incriminó por todas las fechorías que en el pasado cometió. «¿Y si mejor, lo llevamos con la patrulla galáctica?», aconsejó Piccolo. Goten y Trunks dijeron al unísono que les parecía buena idea. Tapión dudó un momento, pero finalmente aceptó. Luego de eso, llevaron al hechicero con la policía espacial, siendo sentenciado por muchos años. En cuanto a Tapión, una vez volvieron a la Tierra, este decidió quedarse. Prometió visitar a Trunks seguido, a Piccolo también, y se fue a vivir a las montañas. Tapión, el héroe de Konoha, por fin pudo vivir en paz. Sin embargo, los guerreros Z no duraron mucho tiempo en calma. Un día, cuando Goku se encontraba en el planeta, recibió una visita que lo cambiaría todo.